Bienvenidos una semana más a Karateka. Hoy os voy a explicar cómo activar una función oculta dentro del menú del asistente de salida involuntaria del carril o Lane Assist, con el cual vamos a poder configurar el nivel de respuesta del volante ante una salida involuntaria del carril. Bien, si vamos al menú de los asistentes, pulsando en la raya discontinua, accedemos al menú del aviso de salida de carril o Lane Assist. Normalmente, si no tenéis Travel Assist, solo os aparecerán dos parámetros: el activo, sí o no, que también podemos hacerlo desde volante, y la posibilidad de que el volante vibre o no si intentamos girar el volante, es decir, cambiar de carril sin poner el intermitente. Podéis ver que yo tengo una segunda opción aquí, que es posible que vosotros no tengáis, que es el guiado adaptativo en carril. Esta opción la activé con OBD hace unos meses. Os dejo el enlace al vídeo donde explico cómo hacerlo. Esta modificación de aquí lo que nos permite es mantener el coche centrado en el carril. Es decir, el asistente de carril por sí solo lo que hace es detectar que vamos a salir del carril para avisarnos con el volante. El guiado adaptativo lo que permite es mantenernos siempre centrados. Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es añadir una cuarta opción que nos va a permitir ajustar el nivel de vibración del volante cuando por algún motivo salimos del carril sin poner el intermitente. Para esto vamos a usar OBD11. Os recuerdo que en mi caso yo utilizo la pantalla del infotainment a través de un iBox para usar el OBD11, ya que me es más cómodo hacerlo así, sobre todo para grabar los vídeos, ¿de acuerdo? Pero lo podéis hacer vosotros con vuestra aplicación desde el teléfono. Ahora, yo os recomendaría que os compráis un iBox porque va muy bien. Bueno, pues una vez entramos en el OBD11 y nos hemos conectado, vamos a las unidades de control y tenemos que buscar la A5, que es la de los asistentes a la conducción. Aquí. Vamos a codificación larga y tenemos que buscar un parámetro que empieza por HC. Aquí este, ¿no? HC Warn Intensity, es decir, es la intensidad del aviso. Ahora mismo pone no settings, no hay ningún aviso. Y lo que tenemos que poner es setting over menu, es decir, poder configurar esta intensidad del aviso en débil, media o fuerte a través de la pantalla del infotainment. Pulsamos aquí, aceptamos, grabamos y ahora, si vamos a los asistentes, entramos otra vez. Si no os sale esta cuarta opción enseguida, lo que tenéis que hacer es apagar el contacto y volverlo a dar. Y aquí lo tenéis. Intensidad de la vibración. Ahora mismo está en débil, le podemos poner, por ejemplo, en media. De esta manera, cuando tengamos el asistente de carril activado y vayamos a cambiar de carril, ya sea queriendo o sin querer, pero no ponemos el intermitente, el volante nos va a hacer una vibración para darnos cuenta de que tenemos que poner el intermitente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.